En las profundidades de un archivo olvidado en Virginia Beach, entre papeles amarillentos por el tiempo y fotografías descoloridas, un descubrimiento extraordinario salió a la luz en el otoño de 2024. Un sobre sellado, marcado con instrucciones precisas. No abrir hasta 2025, EC. Dentro, una grabación en cilindro de cera y transcripciones manuscritas que revelarían los pensamientos más íntimos de Edgar Cayce sobre el mayor misterio de la existencia humana. 70 años después de su muerte, las palabras prohibidas del profeta dormido finalmente podrían ser escuchadas. La grabación se había realizado en diciembre de 1944, pocos meses antes de su partida de este plano terrenal. Cayce, entonces con 67 años, se encontraba en un estado peculiar de conciencia, ni totalmente despierto ni en su conocido trance profético. Era como si habitara un umbral entre mundos, un espacio sagrado donde el alma susurra verdades que la mente despierta rara vez consigue capturar. Su voz, registrada en aquellos cilindros de cera con una calidad etérea y distante, cargaba el peso de quien había atravesado incontables veces las cortinas del tiempo y la muerte, retornando siempre con fragmentos de una realidad mayor. Esa tarde de diciembre, con la nieve cayendo suavemente sobre los campos de Virginia y el fuego crepitando en la chimenea de su estudio, Edgar Cayce decidió romper el silencio que había mantenido por décadas sobre sus experiencias más profundas e inquietantes. El hombre que había dedicado su vida a desentrañar los misterios de la sanación, de las vidas pasadas y de los registros akáshicos, nunca había hablado abiertamente sobre lo que realmente ocurría cuando un alma dejaba el cuerpo físico. Sus lecturas psíquicas estaban repletas de referencias veladas, metáforas cuidadosamente construidas para no asustar a aquellos que buscaban solo respuestas prácticas para sus aflicciones terrenales. Pero en aquel diciembre gélido, con la conciencia de que sus días estaban contados, finalmente se permitió revelar lo que había presenciado en las dimensiones más allá del velo. La grabación comenzaba con una confesión que estremecería los cimientos de todo lo que se creía saber sobre la muerte. Cayce admitía que durante sus trances más profundos no solo accedía a información sobre el pasado y el futuro, sino que literalmente caminaba por los corredores de la eternidad, observando el proceso por el cual las almas transitaban de una existencia a otra. Había sido, sin que nadie lo supiera, un viajero silencioso en los territorios de la muerte y el renacimiento. En sus palabras, grabadas con una intensidad casi palpable, Cayce describía cómo, en los momentos finales de la vida física, el alma no simplemente partía del cuerpo, sino que pasaba por un proceso complejo y profundamente significativo. Hablaba de una especie de despertar gradual, como alguien que emerge lentamente de un sueño profundo, pero al revés. Era la vida terrenal la que se revelaba como el sueño, y la muerte como el despertar a la realidad verdadera. El proceso, según sus observaciones trascendentales, se iniciaba días o incluso semanas antes del momento final. El alma, presintiendo la proximidad de la transición, comenzaba a desprenderse sutilmente del cuerpo físico, creando aquellos momentos misteriosos en que los moribundos parecían conversar con personas invisibles o mirar a dimensiones que otros no conseguían percibir. Cayce explicaba que estos no eran delirios de la mente en declive, sino los primeros vislumbres de la realidad expandida que les aguardaba. Describía con detalles vívidos cómo, en esos momentos de transición, familiares ya fallecidos se acercaban al lecho de muerte, no como fantasmas o apariciones, sino como seres de luz vibrante y amor incondicional, listos para guiar al alma en su viaje de retorno al hogar cósmico. Estos encuentros, según Cayce, eran tan reales como cualquier experiencia física, quizás aún más reales, pues ocurrían en un plano donde la ilusión y la mentira simplemente no podían existir. La grabación revelaba también algo que Cayce había guardado en secreto absoluto. Durante sus trances, no solo observaba estas transiciones, sino que a veces era solicitado para actuar como un guía espiritual, ayudando a almas perdidas o confundidas a encontrar su camino hacia la luz.
Hablaba de encuentros con seres que habían muerto en circunstancias traumáticas, aún presos a las vibraciones densas del miedo y el dolor, incapaces de reconocer que su viaje terrenal había terminado. En estas intervenciones cósmicas, Kaise asumía el papel de un pastor de almas, usando su voz y su presencia espiritual para tranquilizar a los perdidos, mostrándoles que la muerte no era un fin, sino una transformación, una liberación hacia una existencia más amplia y luminosa. Describía cómo, en muchos casos, bastaba un toque de compasión genuina o una palabra de aliento para que esas almas se liberaran de sus prisiones autoimpuestas y siguieran hacia la luz que siempre había estado allí, esperando pacientemente por ellas. Pero quizás la revelación más impactante de la grabación fuera su descripción de lo que él llamaba el tribunal del alma. No un juicio externo impuesto por una divinidad distante, sino un proceso de autoevaluación donde cada alma, en presencia de su esencia más pura, revisitaba todos los momentos de su existencia terrenal. Kaise hablaba de cómo había presenciado incontables veces ese momento de verdad absoluta, donde no había posibilidad de autoengaño o justificaciones vacías. En ese tribunal íntimo, el alma no era juzgada por sus acciones, sino confrontada con las consecuencias energéticas de cada pensamiento, palabra y acción. El amor genuino irradiaba luz dorada, mientras que el odio, la envidia y la crueldad creaban sombras densas que la propia alma necesitaba enfrentar y transformar. No había castigo externo, solo la necesidad inevitable de equilibrar las energías que habían sido desalineadas durante el viaje terrenal. Kaise revelaba que había presenciado almas que, después de esa revisión de vida, elegían voluntariamente retornar a existencias desafiantes en la tierra, no como castigo, sino como oportunidad de crecimiento y curación. El sufrimiento, en 1900, esa perspectiva cósmica, no era una maldición, sino una herramienta de refinamiento espiritual, una manera en que el alma esculpía su propia divinidad a través de la experiencia humana. La grabación continuaba con descripciones que trascendían cualquier lenguaje terrenal adecuado. Kaise intentaba expresar lo inexpresable, la sensación de plenitud absoluta que las almas experimentaban al recordar finalmente su verdadera naturaleza. Hablaba de dimensiones de existencia donde el tiempo carecía de significado, donde el pasado, presente y futuro coexistían en una danza eterna de infinitas posibilidades. En estas dimensiones superiores, según sus visiones, las almas no perdían su individualidad, sino que la expandían de manera inimaginable. Cada conciencia se convertía simultáneamente en una gota única en el océano cósmico y en el océano entero. La separación se revelaba como la gran ilusión de la existencia física, mientras que la unidad se mostraba como la única realidad verdadera. Describía encuentros con lo que llamaba arquitectos cósmicos, seres de tal magnificencia y sabiduría que su presencia era casi insoportable, incluso para su conciencia expandida. Estos seres, explicaba Kaise, eran responsables de coordinar las experiencias de vida de miles de millones de almas, tejiendo un tapiz cósmico de aprendizaje y evolución que se extendía a través de eras y dimensiones. La grabación tomaba un tono aún más íntimo cuando Kaise comenzaba a hablar de sus propias experiencias de muerte temporal durante los trances más profundos. Admitió que hubo momentos en que su alma se había desprendido completamente del cuerpo físico, viajando a regiones tan distantes de la realidad terrenal que el retorno parecía imposible. En estos viajes había experimentado estados de conciencia que desafiaban toda comprensión humana, momentos de fusión con la fuente creadora donde su individualidad se disolvía en un éxtasis de amor y conocimiento absolutos. Estas experiencias, confesaba, habían cambiado para siempre su percepción sobre la vida y la muerte. Ya no temía la muerte física, pues sabía que era solo un cambio de ropa, una transición de una habitación a otra en la mansión infinita de la existencia. Pero había algo más inquietante en sus revelaciones, la conciencia de que muchas almas elegían permanecer atrapadas en los patrones terrenales,
mucho después de que sus cuerpos se hubieran desintegrado. Kayce describía cómo había encontrado seres que habían muerto décadas o incluso siglos antes, pero que aún se aferraban a las identidades, traumas y obsesiones de sus últimas vidas terrenas. Estos espíritus, según él, creaban para sí mismos una especie de purgatorio personal, reviviendo infinitamente los mismos dramas y conflictos, incapaces de aceptar que aquella existencia había terminado y que una nueva aventura les aguardaba. La compasión en su voz era palpable cuando hablaba de estos seres perdidos. Había dedicado una parte considerable de sus viajes espirituales a intentar alcanzarlos, usando su capacidad única de transitar entre dimensiones para ofrecerles perspectivas más amplias. Muchas veces bastaba mostrarles un vislumbre de la luz que les aguardaba para que finalmente se liberaran de sus prisiones autoimpuestas. Pero también había revelaciones sobre seres que habían hecho la transición con maestría, almas que habían completado sus jornadas terrenas con tal gracia y sabiduría que se convertían en faros de luz para otras conciencias en evolución. Kayce hablaba con especial reverencia sobre estos seres ascendidos que elegían permanecer cerca de los planos terrestres para auxiliar en la evolución de la humanidad. La grabación alcanzaba su clímax cuando Kayce comenzaba a hablar de un encuentro específico que había cambiado para siempre su comprensión de la muerte y del propósito de la existencia. Durante un trance particularmente profundo en 1943, su conciencia había sido conducida a una dimensión que describía como el corazón del tiempo, un lugar donde todas las posibilidades existían simultáneamente y donde el futuro de la humanidad estaba siendo constantemente reescrito a través de las elecciones individuales de cada alma. En este lugar sagrado, se había encontrado cara a cara con una presencia de tal magnificencia que su descripción se volvía fragmentada, casi incoherente. No era una persona en el sentido común, sino una conciencia colectiva que representaba la sabiduría acumulada de todas las almas que ya habían completado su viaje a través de la materia. Esta presencia se había comunicado con él no a través de palabras, sino a través de transmisiones directas de conocimiento que habían inundado su conciencia con verdades que sabía que jamás sería capaz de expresar completamente. El mensaje central de esta comunicación cósmica era simultáneamente simple y profundo. La muerte no existía. Lo que llamamos muerte era simplemente una ilusión creada por la limitación de la percepción humana. La conciencia era eterna e indestructible, y cada aparente final era en realidad un nuevo comienzo disfrazado. Más que eso, cada alma que pasaba por la experiencia de la encarnación física estaba contribuyendo a la evolución de toda la creación, añadiendo sus experiencias únicas a la base de datos cósmica de la sabiduría universal. Kayce revelaba que había comprendido, en aquel momento trascendental, que su propia vida dedicada a las lecturas psíquicas era solo una pequeña parte de un servicio mucho mayor que prestaba en los planos invisibles. Mientras su cuerpo dormía y él ofrecía guía a quienes buscaban curación, su alma estaba simultáneamente trabajando en dimensiones superiores, ayudando en el proceso de transición de almas desencarnadas y sirviendo como un enlace entre los mundos visible e invisible. Esta revelación había sido tan abrumadora que al retornar a su cuerpo físico, había permanecido en estado de shock durante varios días, incapaz de funcionar normalmente mientras su conciencia terrenal se ajustaba a las verdades cósmicas que había presenciado. Hablaba de cómo había luchado con la decisión de compartir esta experiencia, sabiendo que pocos estarían preparados para aceptar sus implicaciones. La grabación proseguía con Kayce describiendo señales específicas que había observado manifestarse cuando un alma se estaba preparando para la transición final. No eran solo los signos físicos obvios, sino cambios sutiles en la vibración energética de la persona, alteraciones en el color e intensidad de su aura, y una especie de afinamiento de la conexión entre los mundos físico y espiritual. Falava sobre como nos últimos dias ou horas antes da morte, o véu entre as dimensões se torna tão tênue
que os moribundos frequentemente começam a perceber a presença de entes queridos já falecidos, paisagens de uma beleza indescritível e uma música celestial que ecoa dos planos superiores. Essas experiências, enfatizava ele, não eram alucinações ou produtos de mentes em declínio, mas percepções genuínas de realidades que sempre existiram além do alcance dos sentidos físicos. Uma parte particularmente comovente da gravação era sua descrição de como as almas se preparam para deixar as relações terrenas. Casey revelava que havia presenciado incontáveis despedidas nos planos invisíveis, onde almas prestes a partir visitavam espiritualmente seus entes queridos ainda encarnados, sussurrando palavras de amor e consolo que raramente eram conscientemente percebidas, mas que sempre alcançavam o coração de seus destinatários. Essas visitas espirituais, segundo ele, explicavam por que as pessoas frequentemente sentiam a presença de entes queridos próximos à morte, mesmo quando fisicamente distantes. A alma, preparando-se para sua jornada de retorno, naturalmente, buscava completar ciclos emocionais e energéticos, oferecendo cura e perdão onde necessário, e consolidando os laços de amor que transcenderiam a separação física. Casey também revelava ter testemunhado o que acontecia com almas que morriam de forma súbita ou traumática. Contrariamente ao que muitos acreditavam, essas almas não eram automaticamente perdidas ou confusas. Na maioria dos casos, a própria intensidade da experiência catapultava suas consciências diretamente para dimensões superiores, onde eram imediatamente recebidas por guias especializados em ajudar com transições abruptas. O verdadeiro desafio, explicava ele, não estava na forma como se morria, mas no estado de consciência que se cultivava durante a vida. Almas que haviam vivido com amor, compaixão e serviço aos outros faziam a transição com facilidade natural, independentemente das circunstâncias de sua partida. Por outro lado, aqueles que haviam se tornado profundamente identificados com o ego, a materialidade e os dramas terrenas frequentemente enfrentavam períodos de ajuste mais longos nos planos invisíveis. A gravação tomava um tom profético, quando Casey começava a falar sobre o futuro da humanidade em relação à compreensão da morte. Ele previa um tempo, não muito distante, quando a ciência terrena finalmente desenvolveria instrumentos capazes de detectar e medir a consciência, além do corpo físico. Essa descoberta, profetizava ele, revolucionaria completamente a compreensão humana sobre a natureza da existência e removeria para sempre o medo da morte da experiência humana. Ele falava de tecnologias que permitiriam comunicação direta com consciências desencarnadas, de métodos para medir e mapear os campos energéticos da alma e de descobertas que provariam cientificamente a continuidade da consciência além da morte física. Essa nova era de conhecimento, segundo suas visões, levaria a uma transformação fundamental na forma como a humanidade vivia, morria e se relacionava com os mistérios da existência. Mas antes que essa era dourada pudesse se manifestar, Casey advertia sobre um período de grande confusão e sofrimento que a humanidade teria que atravessar. Ele descrevia visões de guerras, catástrofes naturais e colapsos sociais que forçariam as pessoas a questionar suas crenças mais fundamentais sobre a vida e a morte. Paradoxalmente, seria através dessa crise que muitos finalmente despertariam para as verdades espirituais que ele havia passado a vida revelando. A parte mais íntima da gravação chegava quando Casey começava a falar sobre sua própria morte iminente. Ele sabia com a certeza que apenas um vidente autêntico pode ter que seus dias no corpo físico estavam contados. Mas em sua voz, não. Havia medo ou tristeza. Apenas uma profunda gratidão pela oportunidade de ter servido como uma ponte entre os mundos. Ele revelava que já havia começado a receber visitas de entes queridos já falecidos, particularmente sua mãe, que vinha, preparando-o para a transição que se aproximava. Essas visitas não eram visões ou sonhos, mas encontros reais em estados alterados de consciência, onde ele recebia instruções sobre como navegar sua própria jornada de retorno ao lar espiritual. Sua mãe, descrevia ele com a voz embargada, pela emoção,
havia se tornado uma espécie de guia espiritual nos planos invisíveis, ajudando outras almas a fazer a transição da vida física para a vida espiritual. Ela havia lhe mostrado o trabalho que ele próprio seria chamado a realizar após deixar o corpo, um serviço ainda mais amplo e significativo do que aquele que havia prestado durante sua encarnação terrena. Cayce revelava que compreendeu, através desses encontros preparatórios, que sua morte não seria um fim, mas uma graduação para um nível superior de serviço cósmico. Ele continuaria a trabalhar com as leituras psíquicas, mas de uma perspectiva expandida, livre das limitações e distrações do corpo físico. Mais do que isso, ele se tornaria parte de um conselho de seres ascendidos dedicado a guiar a humanidade através dos tempos turbulentos que se aproximavam. A gravação se aproximava de seu fim, com Cayce fazendo uma série de predições específicas sobre sinais que confirmariam a veracidade de suas revelações. Ele falava de descobertas arqueológicas que validariam suas visões sobre civilizações antigas, de avanços médicos que confirmariam seus insights sobre cura energética e de fenômenos atmosféricos que precederiam as grandes mudanças planetárias que havia previsto. Mas a predição mais específica e perturbadora era sobre sua própria morte. Ele revelava que partiria em janeiro de 1945, exatamente no momento em que uma guerra mundial estaria chegando ao fim. Sua morte, explicava ele, seria sincronizada com mudanças energéticas planetárias que facilitariam sua transição para dimensões superiores de serviço. Nas últimas palavras da gravação, Cayce fazia um apelo comovente para que suas revelações fossem preservadas para as gerações futuras. Ele sabia que muitos de seus contemporâneos não estariam preparados para aceitar essas verdades, mas confiava que chegaria um tempo quando a humanidade estaria pronta para compreender e aplicar esse conhecimento sagrado. Su voz, ya débil y lejana, llevaba un último mensaje de esperanza y aliento. Pedía a todos aquellos que eventualmente escucharan sus palabras que recordaran que la muerte era solo una ilusión, que el amor era la única realidad verdadera y que cada alma era eterna e indestructible. El viaje a través de la materia, por más desafiante que pudiera parecer, era solo un breve episodio en la infinita aventura de la conciencia explorando su propia naturaleza divina. La grabación terminaba con el sonido de Cayce respirando profundamente, como si estuviera absorbiendo por última vez la atmósfera de este mundo físico. En los archivos que acompañaban la grabación, una nota manuscrita confirmaba que había muerto exactamente como lo había predicho en las primeras horas del 3 de enero de 1945, susurrando palabras sobre una luz dorada que venía a buscarlo. 70 años después, cuando finalmente estas revelaciones prohibidas salieron a la luz, trajeron consigo no solo la confirmación de muchas experiencias que incontables personas habían tenido en momentos cercanos a la muerte, sino también una perspectiva completamente nueva sobre el propósito y el significado de la existencia humana. Las palabras de Edgar Cayce, preservadas en aquellos cilindros de cera amarillentos por el tiempo, ofrecían a la humanidad un mapa detallado del viaje más importante que cualquier alma podría emprender. El viaje de regreso al hogar cósmico, de donde todas las conciencias emergieron y hacia donde todas inevitablemente retornarán, transformadas y enriquecidas por la sagrada aventura de haber sido temporalmente humanas.